los padres. Los padres, más que los padres, no es que quiera echarle la culpa a Correa, porque yo soy bien apolítica, soy súper apolítica, pero hay que decir las cosas como son. Correa lo que hizo fue con un alfiler reventar los globitos en el cual nosotros como población hemos vivido toda la vida. Nosotros como población, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, vivimos con resentimientos y nosotros no lo decimos, lo guardamos. Porque tienen el mismo discurso. Es que hace 500, mira nomás lo que pasó en octubre de 2019 con los indígenas. Es que nosotros fuimos colonizados, es que a nosotros nuestros derechos y es que no sé qué. Oye, eso pasó hace 500 años. 5 siglos. La generación de ahora ya no es la misma que la generación del pasado. Esa población esa generación que fue colonizada ya no existe. Somos los descendientes. Si vamos a ver por estadísticas, somos más mestizos que de los que son ya raza pura. Pocos son los indígenas que quedan. Pocos. Ya aquí sabemos es mestizos. ¿Y qué es lo que sucede? Que vivimos con eso. ¿Qué hizo el presidente Correa? Explotó eso. Él hizo una división. Esto es el resultado de lo que pasó durante 10 años de gobierno, de que los pelucones no sé qué, que mira que el banquero no sé cuánto, que mira cómo es el empresario. Entonces creas esa división del pobre versus el rico, del ecuatorianos contra ecuatorianos. Del ignorante con el que sabe. A mí, en la universidad me tienen un odio, porque claro, yo soy instruida, mi abuelo a mí me educó, ¿para qué? A mí me gusta leer, soy escritora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me enfrentaba del curso que somos 25, bueno, éramos 25 porque te estoy hablando de la época, de la etapa, ahorita ya estoy con los cursos de la universidad, de la etapa de la carrera. Mira, de los 25 se supone que mi carrera es trilingüe. Nosotros, aparte de hablar el español, también tenemos que aprender francés e inglés. Cuando estábamos viendo inglés, las materias de inglés de la carrera, de los 25 estudiantes yo era la única que dominaba el idioma. Los otros 24 ninguno. Y ninguno hacía el esfuerzo por aprender. El profesor te mandaba a leer 3 paginitas, 3 paginitas, que eran unas, te los daban así. El profesor decía, vea, vaya a la copiadora tal y dígale, la copiadora de la materia tal para que lea. A la siguiente clase, ¿tú crees que alguien leyó? Ninguno. Cuando el profesor empezaba a preguntar, yo era la única que hablaba y a mí me tenían coraje. Entonces, como hubo ese enfrentamiento, de ese resentimiento, eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque estos politiqueros, que no son politiqueros, porque política es el arte de servir a la comunidad, ellos no sirven a la comunidad. Ellos se aprovechan de la comunidad, se aprovechan de una sociedad dividida, se aprovechan de una sociedad confundida, resentida. ¿Y qué es lo que hacen? Al aprovecharse de eso, crean más división y te promete algo que ellos no pueden dar. Porque ¿cómo ingresa la plata al Estado si no tienes exportaciones? ¿Cómo ingresa la plata al Estado si no puedes hacer convenios internacionalmente con otros países? Me viene con la cantaleta de que el FMI es malo, pero es un órgano rector, es uno de los órganos rectores, porque también tienes el Banco Mundial. No, es que el imperio, y empiezas a meterle eso al pueblo, es que el imperio. ¿Y qué pasa? Que los chicos escuchan eso y empiezan a repetir. Y su capacidad de análisis no va porque los padres no les enseñan. ¿Y por qué no les enseñan? Esto me recuerda a la publicidad que sacaban hace años de las páginas amarillas. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Sí. ¿Y por qué no estamos en las...? Entonces, bueno, terminemos aquí, amiga, porque le estamos faltando. Sí, ya estoy entrando. Ya hay más personas. Sí, amiga. Hola, José y Jovi. Y oraron. Uy, se le fue el micrófono. Hola chicos, hola. Deme un minutito y ahorita doy mi resumen, mi última aportación del libro de este mes. Deme un minutito nomás que estoy terminando de hacer algo, pero sí los estoy escuchando. Por fin. Ya, tranquila nomás, tranquila.
Estábamos Bueno, ya vemos socializando nada más. 7. Sí, estamos socializando, pues. Bueno, hoy es el último día del libro. ¿Qué tal les pareció? Bueno, a mí me disculpan, pero yo no he hecho el trabajo, soy una pésima alumna, he tenido muchos pacientes esta semana y para colmo, tuve que dar una conferencia hoy por Zoom a las 3 de la tarde y para mala suerte había puesto mal la dirección, que solo un paciente me llama por teléfono y me dice no puedo entrar y se la acutó de dar la conferencia a una sola persona, porque el resto no pudieron entrar. Entonces, imagínate. He tenido mucho trabajo, tengo muchos pacientes, unos casos bastante raros que nunca me habían llegado. Entonces, no he tenido tiempo de leer porque estoy leyendo justamente sobre la patología de ellos, ¿no? Así que me disculpan. No, tranquila, porque en realidad la parte final del libro, o sea, la parte final del libro, hola Jorge y hola Diana, por ahí entró Diana, una tocaya mía. Justamente ya la parte final del libro es como que ella habla de que después de todo el sacrificio que se ha hecho, ¿no? La muerte, la resurrección, en algún momento nosotros vamos a estar en el paraíso, pues, ¿no? Y vamos a estar ya bien, vamos a estar en la parte de que ya tenemos esa reconciliación con el Padre Creador, ¿no? Y es prácticamente eso lo que ella habla hacia el final de la lectura. Me disculpan un momentito. Entonces, prácticamente es eso lo que ella habla. Entonces, yo pienso que deberíamos hacer como que el resumen, pero basado en la experiencia del libro y qué enseñanza les trajo. Así no hayan podido leer las últimas 20 páginas porque ya es prácticamente el final. Ella habla de una reconciliación que se va a dar en algún futuro, cuando ya nosotros estemos ya llegando a la parte de, bueno, ya se hizo el juzgamiento, quienes han tenido el perdón, quienes no han tenido el perdón, quienes tienen que cumplir con el castigo que se le imponga, quién no, y un largo etcétera, ¿no? Eso es ya prácticamente el final del libro. Y yo pienso que hoy día deberíamos hablar qué experiencia les trajo el libro como tal, ya haciendo todo el resumen del libro. Ahí está Wendy. A ver, el libro, yo tengo que ser honesta, el libro a mí realmente no me dijo nada nuevo. Me dio una nueva forma de ver algo que ya yo conocía, que es la Biblia, pues, ¿no? Las ideas sobre la vida, la muerte, la resurrección, la reivindicación y todo esto, ¿no? Yo tengo mis propias ideas que han sido dadas un poco por crianza y un poco también por propia iniciativa, ¿no? Por experiencia y tal. Pero realmente el libro me gustó la forma como está escrito, me gustó la forma como la autora novela, de cierta manera, las escrituras, haciendo que de esta forma sean más agradables de leer, más dinámica, de pronto menos tedioso, menos aburrido, porque mucha gente te dice, no, leer la Biblia, ay, qué aburrido, ¿no? Pero esta fue una forma de leerlo un poco más agradable, más fácil de asimilar también. Eso es lo que tengo que decir en cuanto al libro. Sí, en realidad, a ver, la idea del libro, de leer un libro en general, es verlo desde otra perspectiva, ¿no? Muchos de nosotros ya sabemos muchas cosas porque es algo que nos los han enseñado desde que somos chiquititos, nos enseñan, nos lo repiten, hasta que tú ya estando en estado consciente, pues decides si continúas con eso o no.
¿Que fue una lectura mucho más fácil para entender un poquito más la Biblia? Sí. Sin embargo, para mi concepto está un poco incompleta. Porque ella toma extractos de ciertas partes de la Biblia, no toma todo. Lo mismo y pasará con cualquier religión, o sea, esto no es que es porque es la religión adventista, es así, no, eso pasa con cualquier religión. Yo las veces que iba a la misa, cada domingo que iba, yo escuchaba casi el mismo extracto de la Biblia y yo me decía, bueno, la Biblia tiene casi 1000 páginas y me vas a leer lo mismo y lo mismo y lo mismo y me vas a interpretar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es como que no me cuadra algo, ¿no? Es como que me dijeran, no, yo quiero que tú escuches lo que yo quiero que escuches y esta parte es la esencial. Pero básicamente es ver, como tú dijiste, Wendy, otra parte de la forma de ver las cosas. En el siguiente libro que ya empezamos la próxima semana, que es El arte de la guerra, es un libro de táctica militar. Pero cuando lo empiezas a leer vas a encontrar algo. El cerebro, hay algo que me dijo mi profesora de francés hoy en la clase, dijo, empiecen a asociar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano aprende más rápido asociando las cosas. Cuando leemos nos pasa eso. Yo digo, pero esto de aquí me pasó acá, o esto de aquí yo lo leí en tal parte, o esto de aquí yo lo vi en tal película. Y tú enseguida, el cerebro automáticamente coge y empieza a asociar lo que tú has leído con algo que lo has visto, lo has experimentado. Entonces, básicamente es eso, es verlo desde otro punto de vista. Lo que el autor, en este caso adventista, nos quiere decir. Yo al menos no sentí que ella nos haya querido imponer algo. Ella simplemente dijo su experiencia, la escribió en una narración. Jorge decía, esto es una historia ficticia. Me gustó los capítulos y vamos a ver en qué termina, cuál es el desenlace. Entonces, más o menos eso es lo que ella hizo. Ella quiso es poner su punto de vista, que en algún momento decían, es sesgado. Todo escritor lo va a hacer. Como les decía el sábado pasado, un libro de un escritor siempre va a tener 90% ficción, 10% de realidad. Cojan ese 10% y busquen dónde está dentro de ese 90%. Y a eso súmele que hay una parte que está sesgada. Entonces el autor lo que va a hacer es reflejar sus conocimientos, su experiencia en la historia, pero no lo hace en primera persona, sino que lo refleja en tercera persona. Pero lo pone ahí siempre ciertas partes de sesgo. Dices, no, pero aquí ella está como que muy, muy sesgada y no. Es interesante leer un libro así. Sinceramente, yo lo vi bastante interesante porque aprendí un poquito más de cómo piensan una persona que no comparte mi misma religión o mi misma creencia. Y se le respeta. Porque yo siempre digo, las experiencias de cada uno son las experiencias de cada uno. A uno les va bien, a otros no tan bien y buscan otros caminos y está bien. Y hay que respetar eso. ¿Alguien más? Bueno, Dianita ya me escribió por interno, me explicó. José Luis, yo vi que estaba haciendo algo. Jorge. Está bien. Está bien. ¿Sí estoy al aire ya? Sí. Correcto. Pues a mí no me aportó gran cosa tampoco. Realmente, pues yo no, para empezar yo no sabía qué era la doctrina adventista. Ya me enteré por este texto que se basa la doctrina adventista. Es la esperanza de que un día va a llegar Jesucristo a redimir al mundo. Bueno, pues, esto ellos lo tenían pensado en 1848. Después, no sé si ellos, pero alguien dijo que sería en el 2000, que se iba a acabar el mundo, o sea, el apocalipsis. Luego fue en el 2012 con las profecías mayas, tampoco. Y bueno, pues cada vez que viene una fecha de este tipo, apocalíptica,
yo espero que, pues, que me den algo, que me dejen algo los que se van a ir. Creo que perdón, es que se me atravesó aquí algo. Sí, yo cada vez que viene una fecha apocalíptica, yo espero que me den algo los que se van a ir, porque, bueno, pues mucha gente se conmociona, se pone loca, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Que se mueven en todas partes y bueno, pues para acabar pronto no les creo nada, ¿no? No les creo nada de que va a haber quién sabe qué, y que va a venir quién sabe qué, y que va a pasar, que se va a castigar a los malos y los buenos van a vivir en el paraíso. Hay una descripción ahí al final de lo que es el paraíso más o menos, de puras bondades, todos en paz y armonía, ya no hay gente mala ni hay gente buena. Más bien, toda la gente es buena, ya sucede eso, ¿no? Pues ojalá ese tipo de situaciones se dieran en la vida terrenal, porque pues, yo me acuerdo muy bien de Pinochet, que se murió en su cama, y de mucha otra gente, ¿no? Que vivió de esa vivió de una manera, haciéndole mal a todo mundo, y se murió en santa paz, inclusive con el perdón de la iglesia, ¿no? O con los favores de la iglesia. Hay un libro que leí hace muchos años, se llama El malestar de la cultura, de Freud. Hay una descripción de lo que es la religión, de lo que son los deportes, de lo que es la música, y dice que todo esto está planteado para llegar a la felicidad. Es muy interesante, muy interesante. Se me hizo también muy interesante toda la crítica religiosa que hace esta señora a la iglesia católica, ¿no? En fin, no me pareció un mal libro, no me pareció que perdí mi tiempo tampoco, me parece bien, conocí algo nuevo, me vi obligado a leer una visión diferente dentro de la misma religión cristiana. Es interesante, pero en sí que me deje como un hombre renacido, que me haya aportado algo bueno para ser pues una persona nueva, pues no, yo creo que el mundo está lleno de gente malvada y gente buena, y cada quien puede hacer lo que pues, mejor le venga en gana, conforme a sus intereses, conforme a su devoción, conforme a sus creencias. Volviendo un poco a lo que se platicaba la ocasión pasada, en una ocasión un católico le dice a un santero, ¿no? A ver, ¿cómo es eso de que hablas con los muertos? ¿De qué se trata eso de que puedes tener un parlamento con los muertos? ¿Qué es eso? ¿No te parece bastante ridículo eso? Y entonces le contesta el babalao, el santero, bueno, pues me parece tan ridículo como lo que tú haces, ¿no? Que los muertos resucitan, que viven en buena lid, que a los 3 días se van al cielo y se elevan, es igual, dice, estamos en la misma situación, tú sigues creyendo con tus cosas, yo sigo creyendo con las mías, y cada vez que nos veamos nos saludamos y santa paz todo el mundo. Entonces, pues yo creo que así debería de ser, ¿no? Los budistas con su Buda, los maomistas con su Mahoma o con su Alá, y cada quien con su cada cual, respetable, ¿no? Mientras no se trate de comer niños vivos y traficar con órganos y traficar con personas y andar asesinando y andar haciendo el mal en nombre de cualquier dios, pues yo creo que cada quien pues que haga lo que gusta. Hay una película hay un actor gringo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, es un tipo que se sube a un avión, se cae el avión y entonces
se cae en una isla. Bueno, es náufrago, se cae en el mar y de ahí se va a una isla. Y allí, pues, no hay nadie que lo vea, está solo en el mundo. Entonces sobrevive, pero después de un tiempo se da cuenta que necesita un Dios. Entonces agarra un coco, lo pinta, le pone algo parecido a lo que es una cara humana y lo empieza a adorar. Y pasan pues años y sigue adorando ahí a su Dios. Y un día cae una tormenta, no sé qué cosa pasa, y ese coco que había hecho su devoción como su Dios, se pierde, no sé qué le sucede, ya no me acuerdo. Y pues se ve sin su fe, sin su Dios, y se aterra. Lo bueno es que a los pocos días lo salvan, pero es una parte que a mí jamás se me ha olvidado. Pareció muy demostrativa de lo que la gente necesita, ¿no? Necesita pues tener fe, tener adoración en algo. La Iglesia Católica dice que, o la Biblia, no sé qué, dice que no adorarás a ídolos. Sin embargo, la Iglesia Católica pues los tiene, ¿no? Todos los santos. En fin, son muchas cosas, ¿no? Es una visión que se tiene, pues, después de yo leí a Voltaire hace muchos años sobre los asuntos religiosos. Hay un libro se llama este cuate, ¿cómo se llama este cuate? El que hizo la Virgen de los Sicarios, es Fernando, ¿qué? Es colombiano. ¿Cómo se me fue su nombre ahorita? Él hizo un libro que se llama La puta de Babilonia. Y ese libro es una crítica desgarradora, bestial contra la iglesia, porque él fue seminarista, eso fue en la iglesia. Entonces, Fernando muy Vallejo. criticado el libro, pero también muy venerado. ¿Mandé? Fernando Vallejo. Ah, exactamente, Fernando Vallejo, perfecto, Fernando Vallejo, sí, exactamente, Fernando Vallejo, él es el que escribió ese libro. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Que mucha literatura por ahí, muy importante, por cierto, una más, otra menos, pero pues, en fin, ya dije lo que tenía que decir, cada quien con cada cual y todo el mundo que sea feliz. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Sí, en realidad es eso, o sea, el libro, a ver, ningún libro a uno como lector lo va a transformar, pero sí te va a abrir el campo de visión y tú empiezas a ver desde otra perspectiva lo que el otro te quiere decir desde su punto de vista y desde su enseñanza y desde su experiencia. Por eso me llamó la atención el libro, muy aparte que me engañó el libro, porque la verdad la portada me engañó. Sin embargo, lo que tú decías de esta película, Náufrago, con Tom Hanks. Eso es. Con Tom Cierto, Hanks. eso es. Sí, las personas necesitamos de una fe. Muchas veces cuando pasan cosas, perdemos la fe. Pero la vida es un misterio. Y los misterios hablan señales que a veces el humano no entiende. Y tú dices, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Y al final del día, tú dices, ya sé por qué pasó. Pero tienes que pasar un proceso, ¿no? Ningún libro te va a transformar, pero sí te va a poner un punto de vista en que te dice, mira, no es todo lo que te dicen por el lado de allá, mírame a mí también. ¿Qué te hace un libro también? En el que ella nos obligó, creo que a muchos, a entrar un poquito a investigar. Tuvimos que entrar a Google, investigar un poquito de historia, entrar a investigar un poquito de lo que era la religión adventista. Yo recién me vengo a enterar cómo es esa religión. Y un sinfín de cosas, ¿no? Pero si hay algo que nos dice la autora es que la fe está ahí.
no como lo plantean ellos, pero tampoco como lo plantea la otra parte de la moneda, que en este caso las otras religiones, pero la fe está ahí. Y ya es cuestión de cada uno cómo la busca y la encuentra, ¿no? Básicamente es un libro en que te resume todo lo que tú has aprendido, pero desde la visión de una religión adventista americana, porque ellos nacen allá en Estados Unidos. Y sin embargo también fue un libro que te motivó a investigar. Bueno, decir, ¿y quién es esta autora? ¿Y qué es esta religión? ¿Y qué es lo que me quiere decir? Entonces empiezas a abrirte y sin darte cuenta empiezas a indagar y a buscar qué es. Y lo que yo decía hace unos minutos atrás, el cerebro empieza a asociar. ¿Y qué hiciste? Leíste el libro y enseguida asociaste con una película de Tom Hanks que se llama Náufrago, en donde en una parte él intenta recuperar su fe, pero de alguna manera. Entonces cogió el coco, le puso una carita y empezó a depositar su fe en ese coco con esa carita pintada. Porque necesitaba recuperar la fe de alguna manera. Entonces a veces pasa eso con la humanidad. La humanidad se siente perdida cuando no tiene la fe porque empieza a tener mucho bombardeo de información. Entonces dices, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién me está diciendo la mentira? ¿Quién es aquí? ¿Quién no es aquí? Y es como que te pierdes. ¿En qué momento la encuentras? Y eso ya es cuestión de cada uno. Yo siempre he escuchado una frase que dice que no todos adoran al oro. Y es verdad, no todos adoran al oro. Y en este caso, pasémoslo o convirtámoslo a Dios. ¿Por qué? Porque no todos van a tener la misma visión. Porque para unos el oro es simplemente una herramienta de sobrevivencia en un mundo, para otro es algo innecesario y para otros simplemente es una herramienta simple. Y en Dios no es lo mismo, pero depositan su fe en Él. Y la fe está en nosotros mismos y en nuestras capacidades con la ayuda de Él, que es lo diferente. Eso es lo que cambia. Nuestra fe está en nosotros, en nuestras capacidades de hacer algo, pero con la ayuda de Él. Él te va a ayudar. Para eso tienes la vida, para eso tienes la naturaleza que Él mismo creó, para ayudarte. Él te puso las herramientas ahí y dijo, ayúdate. Por eso en la misma parte de la Biblia te lo va a decir, que eso hasta ahorita que he leído no veo que lo pongan, pero está ahí en la Biblia. Y no recuerdo en qué extracto de la Biblia, pero ahí está donde Él dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si te estoy dando las herramientas. Es como un estudiante con los profesores, donde el profesor es que lo ayuda con la nota, pero si el estudiante no se ayuda a sí mismo, ¿cómo el profesor le va a ayudar al estudiante? No puede ayudarte. Y a veces nos perdemos y decimos, no, él es malo. No, no es malo. Te quiere ayudar, pero tú no te dejas. Ningún libro te va a transformar. Eso es el concepto. Ningún libro. Pero sí te abre tu mente. Te hace ver desde otro punto de vista. Te dice, ponte en mis zapatos y mírame. Y yo te voy a ver. Yo vi José Luis. Yo vi está haciendo algo. José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola. He estado escuchándolo atentamente sobre sus perspectivas, sus pareceres. Bueno, yo, a ver, ahorita sí soy sincero, yo estoy en la página 60, me faltan todavía 20 páginas. No es mucho, la verdad, me falta poco. El tema es que yo también leo otros libros, en realidad, entonces, a veces como que uno me atrapa más que otro, ¿no? Y por ahí como que no he podido cumplir con la tarea, pero sí, la verdad, la parte de ahora que estoy leyendo me parece muy interesante, me parece que es la parte más interesante del libro, ¿no? Yo, en primera instancia,
consideré que el libro me dejaba a mí un análisis sobre el tema del bien y del mal, el enfrentamiento y casi toda la tendencia del libro hay un conflicto, ¿no? O sea, el principal conflicto del libro es el bien y el mal, ¿no? Dios, Satanás, no sé, pues los judíos contra los que esclavizaron a los judíos, Jesucristo versus los que no creían en Jesucristo y lo querían matar. Y ahora en la parte que estoy en la apostasía es como que, digamos, la iglesia verdadera contra las iglesias que, según la perspectiva de la autora, no son verdaderas, ¿no? Entonces siempre hay como que un cruce ahí, ¿no? Siempre hay un conflicto, ¿no? Que me parece que es lo más interesante del libro, ¿no? Ya después, lo otro, como bien han dicho los otros participantes, es un recordaris, es algo que ya lo hemos visto muchas veces en el colegio, no sé, en fin, en iglesias, es que hemos pertenecido alguna vez a alguna iglesia, etcétera, etcétera, o por simplemente cultura general, ¿no? Entonces, es, digamos, más de lo mismo, entre comillas, ¿no? Es un recordaris de todo lo que fue, tal vez, la vida de Jesucristo acá en la tierra, en un resumen, digamos, muy sucinto, y el tema también del pecado original de Adán y Eva, ¿no? Ahora, en la parte de la apostasía, sí me parece que es hasta ahora la parte más interesante del libro, en la medida de que creo que ahí la autora llega a lo que ella quiere expresar, ¿no? Básicamente creo que ella quiere expresar que su iglesia, en este caso la adventista, es la verdadera, ¿no? Como alguna vez, creo que tú fuiste, Diana, dijiste, casi todas las iglesias, de una u otra manera, independientemente de su forma de creencia, ¿no? Considera que es la verdadera, considera que su verdad es la verdad única, ¿no? Y yo puedo dar fe de ello porque yo creo que iglesias, ¿no? La católica y la mormona, ¿no? Entonces sí puedo decir de que, por ejemplo, cuando yo hablaba con un cura católico y le dije que me iba a bautizar como mormón, el cura católico me dijo, no lo hagas porque esas no son iglesias, son unas sectas. Y una vez que yo me bauticé como mormón, me decían lo mismo en la iglesia católica, me decían, no utilizaban la palabra secta, pero sí me decían, la iglesia verdadera es esta, la nuestra, la iglesia de los santos de los últimos días, que es el nombre exacto, ¿no? Y lo que es la iglesia católica es una iglesia apóstata, me decían, o sea, una iglesia que no cumple rigurosamente con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me parece más interesante del libro hasta ahora. Espero, bueno, obviamente concluir el libro, espero concluirlo el día de hoy, a más tardar el domingo, ¿no? Voy a enfrascarme ya para acabarlo de una vez, para llegar, digamos, libre al libro de Sun Tzu. Pero sí, básicamente, para mí lo más importante del libro es ese conflicto del bien y del mal, y, digamos, la libertad que debería tener el ser humano para poder escoger entre el bien y el mal, a sabiendas, perdón, de que el mal, bueno, no es el camino adecuado, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros tenemos el albedrío y sabemos decidir si es que lo tomamos o no. Ahora, yo considero también, ya, digamos, hablando desde una perspectiva personal, para conocer el bien o valorar bien el bien, valga la redundancia, tienes que conocer el mal, ¿no? O tienes que haber alguna vez caído en el mal, ¿no? Porque si no, qué chiste, pues no. Es como que todos somos buenitos, así como decía acá mi compañero de México. O sea, ¿qué pretenden? ¿De que un mundo sea solamente de buenos, de buenos, de buenos? O sea, como que eso hasta cierto punto sería aburrido, y hasta cierto punto no habría, digamos, una manera de, digamos, valorar bien el bien, no va a la redundancia, porque si no, imagínate, si todo es bueno, si todo es caramelito, si todo es rico, y no se sabe el otro lado de la moneda, al fin y al cabo no vamos a tener un buen aprendizaje, ¿no? Como, por ejemplo, tú tienes un hijo y tu hijo, bueno, tú le dices, mira, hermano, yo ya te di las pautas, ¿no? Tú ya decides. Y tú le dices, oye, mira, no vayas por este camino porque hay una espina y te puedes clavar la espina, pero el niño va y se clava la espina. Ya, o sea, él ya utilizó su albedrío, y recién cuando se clava la espina, él se da cuenta, pues bueno, o sea, es que no tengo que caminar acá, ¿no? Entonces yo siento que el ser humano es lo mismo, ¿no? Entonces, ya para no ir por las ramas, creo que esa es la parte más importante del libro, ¿no? Saber decidir con el albedrío que tenemos nosotros, qué camino tomar, ¿no? Y al fin y al cabo decidir qué camino es el que
nos gustaría, digamos, conocer, ¿no? La necesidad de juzgar, ¿no? Porque a veces nosotros juzgamos y decimos, no, mira este pata. Bueno, pata le decimos nosotros en Perú digamos, a amigos, ¿no? Mira este compañero, ¿no? Cómo se va por el lado del mal, ¿no? Oh, mira, pobrecito. O no, mira, no hay que hablar con él, ¿no? Al fin y al cabo es su decisión y si él decide ir por ese camino, bienvenido sea por él, ¿no? Y si después saca alguna pauta o saca algún tipo de digamos, moraleja de ello, bienvenido sea, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros estamos acá en la tierra para aprender, ¿no? Ahora, con relación ya al tema de la apostasía, sí creo que ella ya, la autora me refiero, quiere dar a entender ya mucho su perspectiva, ¿no? Es como que yo siento que ella se está yendo por el lado de que, mira, mi iglesia es la que sí ha seguido los cánones prescritos, perdón, desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Y que las otras iglesias ya son apóstatas o de una u otra manera no han seguido el camino adecuado, ¿no? Y bueno, esa es ya perspectiva de ella, ¿no? Porque al fin y al cabo, como vuelvo a repetir, todas las iglesias consideran que son las verdaderas, ¿no? Ahora, a mí desde la perspectiva histórica me gusta mucho esa parte digamos, de la teología o de la historia religiosa, ¿no? Porque es como que se ve también el tema de cómo las iglesias han ido evolucionando en el tiempo y a través de, digamos, la desunión, ¿no? O de no estar de acuerdo, han generado todas estas corrientes religiosas que ya la clase pasada hablamos, de que han derivado en innumerables iglesias, en innumerables formas de ver a Jesucristo, y también como de una u otra manera se ha, digamos, prostituido la palabra religión, ¿no? Y ahora todos los cultos son considerados religiones dentro de, digamos, muchas naciones, ¿no? Cuando no debería ser así, simplemente son cultos y punto, nada más, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que más me ha llamado la atención del libro, ¿no? Yo creo que estoy llegando a la parte más crucial, ¿no? Después de un largo resumen, ¿no? De Jesucristo y de Adán y Eva, estoy llegando, digamos, al punto crucial del libro, donde el autor seguramente ya va a llegar con su punto de vista. Creo yo que ella piensa obviamente que su iglesia es la verdadera. Y bueno, y el tema de la apostasía, ¿no? Como, digamos, otras iglesias se fueron por otros derroteros equivocados. Bueno, es así, ¿no? Yo, dentro de mi experiencia también de vida, me he dado cuenta de que todas las iglesias creen que son las verdaderas y entre todas las iglesias, digamos, de una u otra manera se tiran palos, ¿no? Dicen, no, yo tengo la razón, tú no, ¿no? El tema acá, creo yo, ya es, independientemente si tú eres religioso o no, si es que crees o no, es, digamos, valorar, digamos, la condición humana, ¿no? Creo que la condición humana es lo que debe trascender, ¿no? Al fin y al cabo, creo yo que la bondad es lo que debe primar en un ser humano, ¿no? O es lo que debería ser más tratable, ¿no? Inclusive tú en un villano puedes encontrar cosas interesantes también o grados de bondad que parecería ilógico, ¿no? O uno diría, bueno, no, en un villano ni fregando vas a encontrar algo bueno, quién sabe, ¿no? En fin, ya estoy entrando a otros temas, ¿no? Pero es lo que más me llamó la atención del libro, ¿no? El tema de la apostasía y el tema, pues, de ese eterno cruce entre el bien y el mal, ¿no? Que es lo que, digamos, define nuestra existencia, ¿no? Esa decisión entre un camino u otro, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, en realidad eso pasa. En realidad no es solo en tema de iglesias o tema de religión, eso pasa con el ser humano. El ser humano en sí siempre ha tenido esa lucha de que yo tengo la razón y yo moriré en mi razón y yo tengo la verdad absoluta, porque así es como me enseñaron, así es como me crié y un largo etcétera. Entonces, si le agregas un plus, la religión que sigas, pues vamos a encontrar con esto de que yo soy mejor que tú y yo seguí los cánones, pero tú no los seguiste y un poco de cosas. Pero en realidad es eso, es una lucha de que yo tengo la verdad, yo soy aquí la verdad y siempre seré la verdad. Y en realidad no es eso. La realidad, como siempre les dije, bueno, no siempre, como se los vengo diciendo, siempre un autor va a poner una parte de sí en su historia y va a estar sesgada esa parte de ahí, la va a estar.
y eso es inevitable. Cuando veamos a Sun Tzu, vamos a ver también ciertas partes de donde él se sesga, porque básicamente el arte de la guerra está basado en operaciones militares. Pero cuando lo empiecen a leer, bueno, pues yo les digo cuando empiecen ustedes, porque yo ya me lo leí, en realidad todo lo que él habla tú lo aplicas en la vida. De hecho, tú lo aplicas inclusive hasta con la religión. Ahí ya les estoy haciendo un spoiler. Incluso hasta con la religión. ¿Por qué? Porque esto es un tema psicológico, ¿no? Es un tema psicológico y además educacional. Entonces, yo no puedo decir, soy católica y vente porque mi religión es la mejor. Adventista y vente a mi religión porque esta es la mejor. O yo soy mormón y vente, nosotros somos chéveres y los otros son feos. No, eso no es. Como le decía Jorge, en algún momento la humanidad pierde la fe y en algún momento la quiere encontrar. Pero ahí viene la decisión de uno. Por eso es que hay un libre albedrío en donde uno busca. Hay algo que dice José Luis y que es una verdad. Yo no puedo conocer, yo no hago el mal, pero yo le corregiría un poco. En realidad, yo no puedo saber qué es lo mejor para mí si no me equivoco. Yo como suelo decir, tú nunca vas a aprender hasta que no te estrelles contra la pared. El ser humano comete siempre muchos errores y uno de ellos es no saber escuchar consejos. Uno aconseja, pero no escucha. Entonces llega un punto en que dices, bueno, estréllate. Cuando te estrellas, ahí aprendes. Eso es algo, no sé, yo creo que es a nivel mundial, porque lo he visto no solamente en Latinoamérica, lo he visto en otros países del mundo. En el tema de, por ejemplo, en Asia, en el continente asiático, lo veo muy poco realmente, porque ellos son muy respetuosos y muy educados, ¿no? Los asiáticos en general. Pero en otras partes he visto lo mismo. Hasta que no aprendas, hasta que no te estrelles, perdón, no vas a aprender. Y sí, es parte de el aprendizaje, porque nosotros cuando venimos a la Tierra venimos a aprender. Y en ese aprendizaje vamos a encontrar a todos los profesores habidos y por haber. Es como que vayas al colegio o vayas a la universidad. Te vas a encontrar con un profesor que es súper fácil. Te vas a encontrar con el profesor que es más o menos fácil. Y te vas a encontrar con el profesor que es estricto. Ahí vi un carro. Vas a encontrar a un profesor que es estricto, que te va a hacer llorar sangre, porque te hace llorar sangre, porque quiere los trabajos impecables, quiere que le agregues un plus. Espérenme un ratito. Disculpe, chicos, es que mi abuela anda ahorita con una de sus crisis, y bueno. A ver, estábamos en la parte de... Se me olvidó. Discúlpenme, pero es que estas cosas a mí me perturban. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo vi, hasta que yo me acuerde en qué línea iba, cuando me ponen así. Bueno, ibas en o me hacen acuerdo, porque iba en una parte y mi abuela le dio la crisis de su Alzheimer. Dime yo bien, ¿iba en qué parte? ¿En qué parte yo me quedé? Ya, en lo que el ser humano aprende recién cuando le pasa, ¿no? Acá, bueno, mi mamá siempre me decía, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Hasta que no te pasa, no vas a saber lo que se siente o vas a dejar de hacerlo, ¿no? Es como que te dicen, te vas a caer, y ¡pum! Te caes, ¿no? Y tu mamá te mira y te dice, ¿viste? Te dije que te ibas a caer. Entonces, y recién ahí sabes que no puedes saltar ahí porque te vas a caer, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Pero después, en varias etapas de la vida, ¿no? Como con parejas, como en negocios, en amigos. Recién, puede venir alguien a decirte 1000 cosas, pero si tú no lo quieres hacer, no lo vas a hacer hasta que te pasa, ¿no?
Eso es en lo que ibas, Dianita. Yo quiero aportar algo muy pequeño. Yo sí Aporta nomás, leí aporta. Por poco eso más. estamos aquí, para compartir y aportar lo que el libro nos enseña de alguna manera, o nos hace ver lo que ya sabíamos, pero desde el otro lado de la acera, desde el Exacto, otro sí, punto. porque yo, bueno, en verdad, yo nací siendo mormona, yo no he participado en ninguna otra iglesia, no me ha llamado la atención, he tenido la libertad para hacerlo, pero yo siempre me he sentido cómoda ahí, y yo, como no he tenido experiencia en otras iglesias, esta es la primera vez que leo que también creen con respecto a la segunda venida del Señor, y que cuando venga, todas las personas de corazón malo o los que han actuado mal no van a morar en la tierra, que va a haber como una cantidad de tiempo en la que todo va a ser paz y amor. Realmente de corazón lo espero de que pase, pero en cierta forma, dentro de la naturaleza que tenemos como seres humanos, dudamos, ¿no? A veces de que vaya a pasar, ¿no? Pero de todo corazón lo espero, de que sea así, porque en realidad ahorita en el mundo hay tanta maldad que es impresionante. Ahora con las redes se ha evidenciado un poco más, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención del libro. En realidad el libro, dentro de todo lo que leí, es lo que hemos dicho las 3 semanas anteriores, un recordaris. Para mí fue de fácil lectura porque era algo que yo ya sabía, o sea, dentro de lo que a mí me habían enseñado. Lo único diferente fue que lo estaba relatando, lo estaba escribiendo alguien que no era de mi propia religión. Pero a lo demás está bien el libro, también igual que tú. Me sorprendió yo pensé que iba a leer otra cosa y terminé leyendo de religión. Pero nada, todo libro siempre te deja algo, ¿no? De repente ese libro te hace recordar o te hace pensar en algo que ya no pensabas o en algo que tú ya te habías olvidado, ¿no? Eso es lo único que saco del libro. El arte de la guerra lo leí en la universidad, pero te digo que me acuerdo muy poco, así que también va a ser pretexto para volver a recordarlo, porque me acuerdo que uno de mis profesores nos hizo leer el libro, y cuando tú eres, bueno, acá dicen chibolo, pero es joven, lo lees solo para pasar el curso, ¿no? Así que ahora lo voy a leer un poquito más detenidamente para ver en qué puedo usar parte de esas enseñanzas en la vida propia, en el negocio, ¿no? Para poder salir adelante. Esto, Anita, lo que yo quería aportar. Me da gusto escuchar un poco más a Jorge. Ahora nos ha dado un montón de aportes con respecto a Wilson, el náufrago, y a varias cosas. Me gusta mucho que todos estén hablando un poquito más. Ya nos estamos conociendo más, y ya poco a poco, pues ya, luego vamos no va a ser 1 hora y media, sino va a ser 2. Gracias. Gracias a ti, Jovi. Sí, en realidad, como decía al principio, el cerebro tiene la capacidad, y eso me lo decía mi profesora de francés hoy en la mañana en la clase, el cerebro asocia. Y eso pasa cuando uno lee o cuando uno ve una película. Cuando uno está viendo una película y de repente dice, no, pero esto de aquí me parece que yo lo vi, y ahí empiezas como que a divagar hasta que encuentras la asociación. En el mundo, a nivel de los años, de la historia, con el pasar de las evoluciones, todo ha sido una cadena. Siempre va a haber algo que encadene a lo otro. Nunca va a ser explícito, porque a veces nosotros como seres humanos queremos verlo de verdad que está encadenado con el otro, y no, eso no pasa en la vida real. En la vida real sucede que sí está encadenado, pero no de la manera en que uno lo espera, ¿no? Si vemos El arte de la guerra, que es un libro prácticamente militar, pero va a estar encadenado de alguna manera al libro anterior y a la vida. O sea, quítale la parte de estrategia militar y pone estrategia y vas a ver cómo todo cambia. Quítale la parte religiosa y quítale la parte religiosa en el sentido del religioso fanático, sino de verlo desde el punto de vista objetivo, y vas a ver que se asocia. Porque son estrategias psicológicas.
cómo yo manejo psicológicamente al otro. Y es mucho más fácil manipular a alguien psicológicamente desde el punto de vista cuando eres de un extremista en algo a que perteneces, sea religión, sea equipo de fútbol, sea política. Por eso es que a veces nosotros escuchamos una frase que decía, en las reuniones no hablan ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Y es precisamente por eso, porque se despiertan pasiones ciegas y dejas de ser objetivo. Entonces, cuando yo leí el libro, yo me quité totalmente de la visión de agnóstica. Dije, no, ok. O por hoy me voy a olvidar que soy agnóstica. Voy a leer el libro y voy a entender a la autora. ¿Qué me quiere decir? Mira, esto es lo que a mí me han enseñado en toda la vida, porque yo estudié en colegio religioso. Esto es lo que me han enseñado en el primer colegio en el que yo me gradué, fue en cambio laico, pero tenía sus bases religiosas también. Y yo era, bueno, esto es lo que yo he visto en mi colegio religioso, esto es lo que vi en otro colegio, esto es lo que me han enseñado, pero qué interesante lo que ella me quiere plantear. Y cuando llegué a una parte que decía, esta está sesgada. Obviamente va a estar sesgada porque en algún punto, ¿no?, de la historia, ella te va a decir, ven a mí. No te lo dice explícitamente, pero sí te induce entre líneas a decir, ven a mí, yo soy más chévere. Y eso no pasa. La gente no se va a otro lado porque sí, sino porque hay algo que lo cambia totalmente. Yo tengo una amiga de años, muchos años, desde el colegio, y ella ha vivido muchas experiencias. Entonces, ella era en el pasado católica. Como no le fue bien, según ella, en esa religión, se hizo agnóstica. Como tampoco le fue bien con el ser agnóstica, se cambió a mormona. Y ahorita ya no le va bien con el mormón. Y yo solo le decía, es que no es la religión lo que te hace a ti. Tú haces la religión, tú haces tu fe. Si tú tienes una vida donde tú dices, yo no quiero cambiar, así pases por 10,000 religiones, ninguna va a hacer efecto en ti. Si tú no quieres cambiar, así te leas todos los libros del mundo, de las bibliotecas más grandes del mundo, ninguno va a hacer efecto en ti. Ninguno, absolutamente ninguno. Porque todo es cuestión de uno, yo, como yo. Entonces, mi fe va a estar regida a lo que yo soy. Jorge lo decía cuando nos comentó el extracto de la película Náufrago. Y eso pasa en la vida real. Nos ahogamos y decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Pero Dios está ahí. No físicamente, no explícitamente, pero está ahí. Te está poniendo un bosque, te está poniendo un parque. No te sientes bien, te estás ahogando, pero coge, hijo, o sea, abre la puerta y sale al parque y relájate. Pero ahí está Dios, te está dando las señales. Pero nosotros como seres humanos nos cegamos. Y el punto no es cegarse, simplemente es salir y decir, ok, me voy a enfriar la cabeza y ahora sí, vamos a buscar a Dios. Voy a buscar mi fe. Y esa fe la vas a encontrar. Como yo decía, la fe está en uno la encuentra. La religión es como, para mí siempre ha sido así, pertenecer a una iglesia es como tener un título. Simplemente yo digo, ay, mira, soy de esta religión y ya está. Pero el resto lo haces tú. Entonces, uno no aprende hasta que de verdad lo viva. Así es la vida. Y el libro, a algunos le habrá enseñado muchas cosas, a otros no, y está bien. Porque fue un libro prácticamente de fácil lectura. Un libro en que simplemente no te torturó de alguna manera, ¿cómo explicarlo? De una manera en que te iba a decir de entrada, esta es mi religión y así es como yo me voy a presentar y me vas a seguir porque sí. No.
fue un libro en que empezó a narrar todos los sucesos históricos, bíblicos, y al final, bueno, ella lo plantea de una manera y yo te voy a decir que ese no va a ser el final, porque el final no está dicho. Decía Jorge, cada vez que hay un evento de gran magnitud, ya es el fin del mundo. Yo te diré que ni el mismo Dios sabe cuándo va a ser el fin del mundo, porque ni él mismo lo sabe, pero lo vamos a saber nosotros. Entonces, sí, que es una lucha entre el bien y el mal, yo diría que es una lucha del aprendizaje, porque nosotros aprendemos ¿Qué pasó? y en ese camino es caer. Dices, encontrar la esperanza, mandé. Y tú dices, No, que te quedaste congelada un rato. ah, no, es que se me abrió una vez. Otra vez. Que no es de la computadora dándome un aviso. Y la cerré. Sí. No, entonces, es básicamente, para mí fue un libro en que me reafirmó lo que yo ya sabía en lo personal, pero también fue un libro en que me hizo ponerme en la otra acera, en donde me hizo despojar de mi práctica gnóstica y decir, bueno, voy a entender a esta autora. Y así yo hago con todos los libros. A veces me despojo de la parte de escritora y me meto en el escritor que me está enseñando algo o que me quiere enseñar algo. Vamos a leer a Sun Tzu. Sun Tzu fue un estratega militar chino y hay cosas muy interesantes porque es una cultura, tal vez diría yo milenaria, pero es una cultura muy interesante de aprender. Y tal vez esto nos enseña a entender un poquito más a los chinos, porque de hecho hay 2 libros, yo no los alcancé a leer, son 2 libros históricos, no me acuerdo en este momento no me acuerdo los nombres, pero hablaban de la época de la China cuando se estaba abriendo en el comercio. Asimismo, narrado tipo historia, tipo ficción, como decía Jorge, tipo ficción, pero tenía hechos históricos, los marcaba en ese momento. Bueno, yo creo que, bueno, Laura dijo que fue una muy mala alumna, yo no creo que haya sido una muy mala alumna, porque es comprensible, ¿no? Una vez se tiene semanas y semanas, pero yo sí le quería pedir a Laura como psicóloga, hasta donde pudiste leer el libro, ¿qué viste? ¿Qué te enseñó el libro? ¿Qué no te enseñó el libro? Bueno, gracias por preguntarme. Debo decirles con toda sinceridad que a duras penas leí los 2 primeros capítulos, que no fueron novedad para mí, porque yo he recorrido prácticamente, he estado en grupos de estudios bíblicos. No, yo soy católica, pero me gusta la religión evangélica. Yo iba a Galilea, me gustaban las conferencias, los conferencistas y amigas que tenían. Nunca me pude ir. Tengo mis 2 hijos que son mormones y las gringuitas mormonas venían. Entonces, conozco de la católica, de la evangélica y de los mormones las diferentes versiones, ¿no?, de la Biblia. Entonces, lo que dice la escritora, por eso es que quizás me desmotivé un poco, porque no encontré nada nuevo. No encontré nada nuevo. Era una narrativa, es como decir, trasladar la Biblia acá a un libro de ella. Me perdonan, eso sí, si ofendo a la autora, pero esa es yo te dije que yo daba la materia de pensamiento crítico en la universidad, y yo era muy estricta en ese sentido, porque si tú leías algún libro, yo te preguntaba, sí, pero la autora está diciendo eso, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué sí? Y si no estás de acuerdo, ¿por qué no? Entonces yo me acostumbré, que por eso alguien me dice que ando con la docencia a cuestas, o que soy, como estudio metafísica también, no soy espiritual porque me prima más mi lado de la razón, el razonamiento lógico. Entonces eso a veces es una barrera como para meterse de lleno en estas religiones. Es probable que por eso es que no me haya rayado yo y no me haya hecho evangélica, no me haya hecho testigo de Jehová, no me haya hecho, bueno, todo lo demás. En todo caso, quiero decirle con toda sinceridad que para mí no fue novedad. Y también debo decirte que el libro que a mí sí me llama la atención y que le pondré alma, vida y corazón
es al Principito. Nunca lo leí. Y las veces que lo pongo, a veces en la noche o en la madrugada que me despierto en el audiolibro, me quedo dormida. O sea, me duele. Cuando alguien me pregunta, ¿tienes insomnio? Ponte el Principito que te quedas dormida. Entonces, a ese sí le tengo, como se dice, puesta mucha esperanza. De lo que nunca lo leí, nunca lo nací, entonces espero aquí con el grupo lograr entender el mensaje del Principito. Sí, el Principito tiene muchas historias. Yo la verdad me quedé a mitad del libro porque ya me embobé con otros libros que estaban inclusive más atrasadas. Es un libro cortísimo, eso se lee en una sola sentada. Sí, bueno, pero con mi abuelita ya te das cuenta que no puedo hacerlo de una sola sentada. Sí, con este de acá, que es de 80 páginas, imagínate lo que me demoré un mes prácticamente. Porque son cosas que pasan en la vida. Yo siempre he dicho que la vida tiene sus misterios de enseñarte las cosas. Y me agrada que Laura esté aquí con nosotros porque aparte de psicóloga eres, en lo que más, si no mal recuerdo que me dijiste, es porque ella fue docente que dio pensamiento crítico, y lo acaba de decir. Yo en mi vida estudiantil no he tenido profesor que me dé pensamiento crítico. Tuve una vez en el colegio ya finalizando el semestre, pero fue como que de relleno, fue como para decir están haciendo algo, pero no fue como algo profundo. O sea, yo aprendí a hacer así leyendo, investigando, queriendo saber un poquito más. Y como Laura decía, poniendo un poquito de raciocinio. Que sí, te está diciendo algo que ya sabes, sí, pero te lo está diciendo desde el lado del punto de vista adventista, al tal punto que pensaron que yo era adventista y yo no soy adventista, yo soy agnóstica. Como decía, cada libro tiene su enseñanza y cada libro tiene su forma de ver las cosas. Este de aquí, para algunos, por lo que he escuchado, fue una ciencia ficción, para otros fue como que, esto ya lo sé, pero qué interesante ese punto de vista, yo no lo había visto de esa manera. En el caso de Jovi, ella, bueno, siempre dijo, yo he sido mormona toda mi vida y no conozco otras religiones. En el caso de Laura, pues ha estado en prácticamente 3 religiones, pero como dijo ella, no me he rayado. Porque siempre prima el sentido común, un sentido común que a veces lo perdemos en el camino, ¿no? La idea del libro, para mi concepto, en lo personal, no es ver lo que ya hemos visto, sino ver lo que hemos visto desde otro ángulo. Porque ella habla, por ejemplo, para nosotros los católicos, la muerte, no sé en el caso de los evangélicos y no sé tampoco el caso de los mormones, pero en el caso de los católicos la muerte fue un sacrificio. Y en el caso de los adventistas la muerte fue un castigo. Eso al menos lo que ella pone en el libro, lo pone de ese punto de vista. Y yo te vengo y te digo, yo loca, porque a veces me considero loca en ese sentido, y yo te digo, no, pero abraza la muerte. Porque la muerte es parte de la vida y sabes que eso es lo único seguro que vas a tener. Porque el resto, hoy estás, mañana no. Hoy conociste a un grupo de gente muy hermosa y al siguiente día tú no la conociste. Un mes antes renunciaste y al día siguiente te cogió una pandemia que te encerró en la casa y ¿qué te ibas a imaginar tú? Entonces son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Yo nunca había visto la muerte de esa manera. Hay 3 diferentes maneras de ver de muerte. Pongamos la otra manera de las otras religiones que ellos tendrán su punto de vista. Pero la idea no era entrar en temas religiosos, sino entender o comprender lo que ella nos quiso decir y despojarnos un poquito de lo que nosotros hemos venido teniendo costumbre. Laura debe saber como psicóloga que nosotros como seres humanos somos seres de hábitos y cuando nos habitamos a algo continuamente se nos hace ya una costumbre. Despójate de esa costumbre, despójate de esa zona de confort y va a ser bien difícil. Entonces, cuando lees un libro que te choca o que te dice lo mismo que ya sabías y de repente te pones como que,
bueno, yo sabía esto, sí, me desmotivé, pero de repente hay algo que te llama la atención, que fue en mí. Yo me estaba desmotivando hasta que vi la muerte como un castigo. Y eso me llamó la atención y yo seguí leyendo, bueno, ¿en qué parte más me va a hablar de la muerte? De hecho, cuando yo leí la Biblia, yo leía el Apocalipsis, más que los otros libros. Yo siempre me leía el Apocalipsis. Y me llamaba siempre la atención el Apocalipsis. Como decía, ni el mismo Dios sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Peor vamos a saberlo nosotros que somos tristes mortales. O sea, nadie va a saber. Pero cuando pasan estas cosas a nivel global, tú dices, no, es el fin del mundo y es el castigo y no sé qué más. Y si yo vengo y te digo que es parte de la vida y es parte de la naturaleza, porque es parte de una evolución y la evolución acarrea estos dramas, estas inseguridades y acarrea donde tú dices, me siento perdido, ¿en dónde está mi fe? Una muy buena autora que yo no la conocía y me animé porque la verdad yo estaba indecisa si decirles lean este libro, pero me alegro que lo hayan leído hasta la página que hayan llegado. Unos lo habrán terminado, otros llegaron hasta la página, como el caso de José Luis que llegó hasta la página 60. Pero lo importante es que a pesar de que te está diciendo lo que tú ya sabías, tú estás viendo otro punto de vista. Y va a pasar con otras religiones, con otras personas. Y dentro de toda religión vas a encontrar al fanático ya extremista y vas a encontrar al más light. Al que sí, yo te sigo los canos y no, yo no te sigo todos los canos y no comparto esta idea de mi religión. La idea es el respeto. Respetarnos. Una cosita, Diana, disculpa que te interrumpa. Ahora que estás hablando de que sí, dentro del libro uno puede encontrar ciertos detalles que le llamen mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención el tema dentro de lo que es el capítulo de la apostasía. Ella habla de que la Iglesia Católica, y lo dice abiertamente, ¿no? La Iglesia Católica, digamos que borró el mandamiento número 2, que es no alabar prácticamente a otros dioses, en este caso los santos, y el mandamiento 10 lo divide en dos, para completar nuevamente el número 10, ¿no? De los 10 mandamientos, ¿no? Y ahí habla de que, bueno, lo que ella ve como malo, ¿no? Es que hay una alabanza similar a Dios, a los santos y también al Papa, básicamente, ¿no? Habla del Papa como, digamos, ya un ser humano normal, común y corriente, pero que se atribuye, digamos, un nivel de deidad, ¿no? Como si fuera prácticamente Dios en la tierra, ¿no? Y eso que ha bajado bastante, porque en la época del medioevo la Iglesia Católica y el Papa prácticamente eran todo, eran ley, ¿no? Y digamos que ahora ha bajado bastante, pero igual habla de que no le gusta esa perspectiva del Papa como una suerte de deidad acá en la tierra. Y también el tema de los santos, o esa, digamos, adoración a los santos o a las imágenes casi tan igual como a Dios, ¿no? Y habla directamente de eso y que la Iglesia Católica cambió los mandamientos, ¿no? Eso a mí me parece muy fuerte, ¿no? Porque eso obviamente para un católico así a ultranza, obviamente que lo daña o le molesta. En mi caso no tanto porque yo no soy católico, pero sí creo que es algo que ella ya como que pone su punto de vista, no es como que yo digo, no, acá está flaca, ya pone su punto de vista bien marcado, o sea, es mi iglesia la que tiene la razón, la que ha seguido el canon, digamos, desde lo ancestral, y el resto pues es netamente, o son iglesias paganas, o son iglesias idólatras, ¿no? Pero obviamente lo dice sutilmente, ¿no? Aunque en este caso no lo dice tan sutilmente, lo dice directo, ¿no? Pero digamos que a lo largo del libro no, creo yo que no busca herir susceptibilidades, ¿no? Pero ya, digamos, marca su punto de vista, ¿no? Y yo creo que ese es también un detalle del libro, ¿no? Que si bien es cierto el libro aparentemente es un recordar y nada más, pero hay ciertos detallitos, ¿no? Que si uno los empieza a analizar mejor, genera ciertos resquemores, ¿no? Como por ejemplo ese tema pues, de que la Iglesia Católica cambió los mandamientos y que el número 2 lo sacó
y el 10 lo dividió en dos para completar los 10, y que se volvió una iglesia, digamos, idólatra, ¿no? Junto con los santos y el Papa. ¡Pum! Una bombaza. Esa es una bomba. ¡Pum! Te revienta en la cara. ¡Pum! Y de hecho que a mí me pareció polémico, y a mí no me ha chocado porque yo no soy católico, pero creo que si por ahí hay algún católico, definitivamente me va a decir, esa chica está mal, ¿no? Entonces creo que ahí viene el tema del libro, ¿no? Que también puede generar cierta polémica, ¿no? Cierto debate, ¿no? Que bueno, vale la pena tal vez continuarlo más adelante, en otro momento, ¿no? Pues, total, tenemos todo el año para seguir conversando, ¿no? Gracias, José Luis. Sí, lo que dice José Luis es un punto muy importante. Sí, hay un tema polémico. A mí me llamó más la atención la muerte. Ese fue el detalle que me disparó a terminar el libro. Porque yo era que buscaba en qué momento me va a hablar del apocalipsis ella y en qué momento me va a hablar de, no sé, algo que se refiera a la muerte. Sí, también hubo ese otro detalle. Y sí, hay católicos, que esos son católicos acérrimos, que uno se queda como que, bueno, sí, está bien tener fe, está bien adorar a un Dios, pero no llegues a ese extremo. Yo soy en ese sentido más suave. Porque sí, ella lo pone desde ese punto de vista, y si vamos a leer a otro libro de temática religiosa vamos a encontrar exactamente lo mismo. El mismo esquema, y bueno, recordemos que por historia, quien nace, o sea, las religiones protestantes, entre esas va a estar la adventista, se desprende realmente de la Iglesia católica. Cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general, ¿no? Pero recordemos que históricamente los cristianos se dividieron, cristianos que decidieron unirse o crear una alianza con el emperador romano, versus los cristianos que no compartían esa decisión y decidieron irse. Yo siempre he dicho que la primera persecución política que hoy conocemos nosotros, que lo dicen los políticos, siempre escuchamos a los políticos que dicen, es que me siento perseguido político. Realmente eso nace de esa época, cuando los cristianos se dividen. Los cristianos que emigran son los perseguidos. En ese entonces eran perseguidos religiosos, porque ellos no compartieron la idea de los otros cristianos de unirse al emperador romano. Creo que en algún momento, no sé si yo lo dije, y yo lo digo, para mi criterio, en lo personal, punto aparte del libro, el Imperio Romano nunca cayó. Lo que hizo el Imperio Romano fue una astucia, una estrategia política espectacular. Le cedió los poderes a la Iglesia y la Iglesia los cogió. Al momento de hacer esa unión con los cristianos, crearon la Iglesia. El emperador fue astuto. Le ofreció 1000 cosas a los cristianos. Ellos estaban aférrimos de que Jesús era el Salvador, que los otros eran los erróneos, que los otros eran los equivocados, y que yo tenía la razón. Entonces el emperador romano dijo, aquí yo tengo aquí mi salvación. ¿Por cuántos siglos? Y entre esos entra la famosa Inquisición que hubo en el medioevo. Quien tenía el poder absoluto de la educación era la Iglesia Católica. Y por eso es que Martín Lutero dice, no, hasta aquí nomás me voy con ustedes. Yo no estoy compartiendo esto ya se ha hecho un tema político. Ya la Iglesia no es un tema de decir la palabra de Dios, sino que esto ya se ha convertido en tema político. Y claro, ¿quién tenía el poder político en ese entonces? Era la Iglesia. La Iglesia tenía todas las decisiones de Estado. Y por eso es que hoy en día vemos estas disputas de que no, hay que separar, el Estado es laico, está bien que sigas la religión, está bien que tengas una creencia, pero no, el Estado es laico y como Estado tiene que estar para todos. Y ese para estar todos va a estar todas las religiones ahí en esa sociedad. ¿No? Pero ella no es que hace una acusación, ella simplemente lanza lo que ella pensaba o lo que su iglesia pensaba. Punto. Eso es todo lo que ella hace. Yo lo vi desde ese punto de vista. Ella lo que hace es eso, es decir, la Iglesia Católica fue esto. Y ya me estoy dando cuenta que me he pasado con 4 minutos. Ha sido un placer compartir con ustedes este libro. La verdad es que sí es un tema un poquito largo, por el tema de que es varios puntos de vista.
pero lo vamos a ir tomando sin darnos cuenta con los libros que van sucediendo. Inclusive El Principito, como dijo Laura, es un libro muy interesante también porque tiene una enseñanza espectacular, pero lo aborda desde otro punto de vista y otra enseñanza mucho más espiritual que cuando tú lees un libro religioso. Eso sí les puedo decir porque yo al menos lo vi así las primeras páginas que me leí del Principito.